A ver si me aparece acá. Ya. Bueno, ok, somos ¿alguien tiene? Somos el equipo número 4, integrado por Carlos Iván Alegría, Gerardo Ramón Arpáiz y Jaciel de los Santos Lupián. Estamos viendo lo que son equipos de centrifugación para la sedimentación. La centrifugación es el método por el cual se pretende separar mezclas de partículas y fluidos usando un equipo llamado centrifuga, cuya principal función es utilizar una fuerza generada por la misma centrifugación. El principio básico de la centrifugación consiste en un movimiento de rotación que genera una fuerza que desplaza fuera del eje de rotación a los componentes más densos de la mezcla, dando como resultado la sedimentación de dichos componentes. Vamos a ver los tipos de los equipos de centrifugación, los diferentes tipos que son más utilizados dentro de la industria y también en el área médica, en el área de alimentos también. Tenemos lo que son centrífugas tubulares. Este es un tipo de decantador centrífugo donde la fuerza de separación es mucho mayor que la de la gravedad y actúa en el sentido de alejarse del eje de rotación en lugar de dirigirse hacia la superficie terrestre. Este tipo de usualmente estos equipos de centrifugación tubular se usan en la industria farmacéutica y ayudan en las investigaciones de laboratorios centradas en encontrar innovaciones científicas relacionadas a este campo. Tenemos que las centrífugas tubulares son usadas mayormente para la separación continua de líquidos, de otros líquidos o de partículas muy finas de líquidos. Es decir, que cuando se requieren altos requerimientos de centrifugación, el tazón rotatorio de una centrífuga tubular consiste en un largo tubo hueco. Para la separación continua del material es introducido en el extremo cerca del eje. En muchos casos la separación no es completa y se debe pasar por el material varias veces en el equipo. Ya decíamos que usualmente pues este tipo de centrifugador es utilizado en la industria farmacéutica. Tenemos también en la siguiente las centrífugas de disco. Este equipo se utiliza en la separación de líquido-líquido. Debido a su alta efectividad, este consiste en un recipiente corto y ancho de 8 a 20 de diámetro donde gira un eje vertical. El recipiente tiene un fondo plano y una tapa cónica. Debido a la fuerza centrífuga, los sólidos se depositan en la cara interna de los discos, resbalando hacia la cámara colectora. Debido al ángulo de los discos, este tipo de centrífuga es muy utilizado dentro de la industria láctea para la facilidad de separación de partículas que posee. Tenemos también lo que son las centrífugas de decantación, también conocidas como centrífugas decantadoras o de tornillo, que se caracterizan por un tazón horizontal con una sección cilíndrica y una sección cónica con una relación de longitud a diámetro de entre 1,5 y 3,5. El tazón contiene un tornillo transportador
que gira en la misma dirección pero a una velocidad ligeramente superior o inferior que en el tazón. En las centrífugas decantadoras la suspensión es introducida a través de perforaciones por un tubo axial concéntrico a la flecha del tornillo al final de la sección cónica o de compresión de sólido. Los sólidos que se depositan en la pared son transportados y descargados continuamente por el extremo cónico de la centrífuga donde escurren antes de salir. El líquido claro se obtiene por rebosamiento en el extremo opuesto a través de orificios de descarga que fijan el nivel de líquido en la centrífuga. Generalmente este tipo de centrífugas se emplea en bioseparaciones principalmente para manejo de grandes cantidades de sólidos, como por ejemplo el tratamiento de aguas residuales, y ahí tenemos un ejemplo en las imágenes mostradas, tanto del funcionamiento de la base que tiene, tanto el tornillo de rotación que está dentro del cilindro. Esos son centrífugas de decantación y como vemos tenemos un ejemplo del funcionamiento y de cómo se ve. Tenemos centrífugas de cesta. Las centrífugas de cesta imperforada se usa cuando el contenido de sólidos en suspensión es muy alto. Su diseño es muy simple ya que consiste en una cesta de campana de tambor que normalmente rota rota en torno a un eje vertical. Los sólidos se acumulan y comprimen debido a la fuerza centrífuga, pero no son deshidratados. Tenemos el que sigue, que son son los ciclones. Los ciclones es uno muy sencillo, muy utilizado por su bajo costo. Este tipo de equipos son usados para la separación de sólidos contenidos en gases y consisten en un cilindro vertical con un fondo cónico, una entrada tangencial cerca de la parte superior y una salida para el polvo, situada en el fondo del cono. Su principio básico se centra en la fuerza centrífuga que se desarrolla en el vórtice, la cual hace que las partículas que se encuentran dentro del equipo se desplacen radialmente hacia la pared y cuando una partícula alcanza la pared, se desliza hacia abajo dentro del cono y se recogen. En esencial, el ciclón es una cámara de sedimentación en el que la aceleración gravitacional se sustituye con la aceleración centrífuga. Se considera a este tipo de equipo uno de los medios menos costosos para la decantación de partículas suspendidas en un medio gaseoso. En la industria se conoce básicamente a los ciclones porque ayudan en la limpieza del aire y clasifican el material particulado. Ahí vemos una imagen de este. Tenemos lo que son también los hidrociclones. Cuando se requiere la separación de sólidos a partir de líquidos, se utiliza una variante de los ciclones generalmente conocida como hidrociclones o hidroclones. El hidrociclón es un equipo de clasificación de partículas el cual es utilizado en operación continua. Para la clasificación se hace necesario el uso de la fuerza centrífuga que acelera la velocidad de asentamiento de las partículas. La función de este equipo consiste en dividir la curva granulométrica del material de alimento. Una parte en dos, una parte de finos y otra de gruesos más finos. La partición de la curva es controlada mediante parámetros de operación del equipo, tales como presión de alimentación, porcentaje de sólidos en volumen de pulpa, granulométrica del material a procesar y dimensiones en diámetros de entrada y salida. Generalmente los hidrociclones se usan en la industria del procesamiento de minerales debido a su versatilidad y bajo coste de mantenimiento porque carecen de componentes móviles. Tenemos la centrifugación de flujo continuo. Una centrífuga de flujo continuo
permite el manejo de grandes volúmenes de material con una fuerza centrífuga elevada. A su vez, disminuye el tiempo de procesamiento, esto debido a que tienen un recorrido corto en el que se obtienen sedimentos compactos y facilitan el flujo del material. Además, también tienen capacidad para grandes volúmenes, por lo que no es necesario interrumpir el proceso con frecuencia y esto ayuda a disminuir el tiempo de operación. La centrífuga de flujo continuo se usa principalmente cuando el coeficiente de sedimentación de las partículas que se van a recoger es superior a 50 segundos. Debido al rotor tiene una elevada eficiencia de sedimentación y el material sólido se puede separar del medio líquido más rápido. Ese es todo de mi parte. Mi nombre es Jaciel de los Santos Lupián. Ok, bueno, seguimos con los equipos para la filtración centrífuga, que es otro tipo de equipos que hace la misma función centrífuga, pero ahora enfocado a la filtración. El proceso básico de filtración centrífuga se encuentra en industrias como lo de protección del medio ambiente, tratamientos de aguas, industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, etc. Y bueno, es uno de estos métodos de separación sólido-líquido que es más eficiente y más económico, debido a que la centrífuga puede generar una gran caída de presión a través de la torta o filtrado, dando lugar a altas tasas de filtrado y bajos contenidos de humedad. El funcionamiento básicamente de los filtros centrífugos se basa en la existencia de una diferencia de presión, que esto obliga a una suspensión a atravesar el medio filtrante, como lo vemos aquí. Este es un pequeño esquema del proceso de filtración a través de esta máquina centrífuga. Vemos cómo va pasando todo el proceso hasta llegar acá, a este lado donde donde termina el proceso. Perdón, acá termina el proceso. Bueno, uno de los equipos precisamente para realizar las filtraciones centrífugas es el Russell Liquid Solid Separator. Y bueno, aquí vemos una imagen de cómo opera. Y bueno, es una versión avanzada de los separadores de líquidos sólidos tradicionales. Esta máquina multifuncional se puede ocupar de sólidos suaves y fibrosos de gran tamaño y puede adoptar prácticamente cualquier proceso. Con facilidad el Russell Liquid Solid puede igualar capacidades de tamaños y vibradores de 60 de diámetro y es ideal para aplicaciones que requieren filtración de gran capacidad. Pero una inversión de maquinaria de separación centrífuga de líquidos sólidos no es factible. Esta sería una de las desventajas de esta máquina. Tenemos otra centrífuga de tipo bowl tubular. En esta centrífuga ha sido usada por más largo tiempo que la mayoría de otros diseños de centrífuga y está basada en una geometría muy simple. Está formada por un tubo de largo que de largo es varias veces de su diámetro y gira entre cojinetes a cada extremo. La corriente de proceso entra al fondo de la centrífuga y una fuerza centrífuga alta actúa para separar los sólidos. La masa de sólidos se adhiere a las paredes del bowl mientras que la líquida sale en una superior de la centrífuga. Las centrífugas de tipo bowl tubular tienen capacidad de deshidratación y su capacidad de sólido es muy limitada. Bueno, tenemos otro tipo de bowl, pero es centrífuga de tipo bowl cámara, como vemos aquí en la imagen. Este tipo de centrífuga, pues, tiene un número de bowl tubulares ordenados coaxialmente
Tiene un bol principal que contiene insertos cilíndricos, los cuales dividen el volumen del bowl en una serie de cámaras anulares que operan en serie. El alimento de esta entra al centro del bowl y la suspensión pasa a través de cada cámara sucesivamente, a distancias incrementadas desde el eje, y bueno, los sólidos se establecen en la pared exterior de cada cámara. El líquido clarificador emerge desbordándose por el diámetro más grande de la cámara. Este dispositivo también proporciona una clasificación de los sólidos suspendidos, que bueno, como ya sabemos son las partículas gruesas, y estas se depositan en la cámara interna, y la partícula cada vez más fina se deposita en las cámaras subsecuentes. Esta es una centrífuga de tipo cesta imperforada. Bueno, la centrífuga de tipo cesta imperforada se usa cuando el sólido contenido en la suspensión es alto. O sea, tiene una gran demanda de sólido, entonces es ideal para esto. Está compuesto por una simple cesta en forma de tambor o bowl, que usualmente gira alrededor de un eje vertical. Los sólidos se acumulan y se comprimen como efecto de la fuerza centrífuga, pero no son deshidratados. La descarga puede ser lograda primero de manera semiautomática usando un tubo desnatador para remover el líquido residual, y luego bajando una hoja de una cuchilla dentro del sólido y cortando el bowl. Esto permite evitar la desconexión de la máquina. Y bueno, aquí tenemos esta centrífuga de tipo cesta imperforada. Aquí vemos esta es la cesta donde se deposita o el tambor, donde usualmente se depositan la descarga, vaya. Bueno, esto sería de mi parte todo por parte de las centrífugas para el filtrado. Ahora va mi compañero Arpais con los hidrociclones. Adelante, compañero. Sí, por último yo le voy a hablar sobre el tema de los hidrociclones. Ya mi compañero Lupián había mencionado algo sobre ellos, pero yo voy a tratar de abordar algo pues con más profundidad. Los hidrociclones también son conocidos por ciclones y forman una clase importante de equipos destinados principalmente para la separación de suspensiones sólidas líquidos. La primera patente del hidrociclón data para los años 1891. Sin embargo, su utilización industrial recién tuvo inicio después de la Segunda Guerra Mundial en la industria del procesamiento de minerales. Desde entonces vienen siendo usados industrialmente de manera diversificada en las industrias químicas, metalúrgicas, petroquímicas, en la industria textil y entre otras. Los hidrociclones fueron originalmente diseñados para promover la separación sólido-líquido. Sin embargo, actualmente son también utilizados para la separación de sólido-sólido, líquido-líquido y o gas líquido. En la industria minera es el principal usuario de los hidrociclones, siendo aplicado en la clasificación de líquidos, espesamiento, ordenamiento de partículas por densidad o tamaño y lavado de sólidos. En la imagen podemos ver más o menos cómo sería un hidrociclón. El funcionamiento consiste en una parte cónica seguida por una cámara cilíndrica en la cual existe una entrada tangencial para la suspensión de alimentación. La parte superior del hidrociclón presenta un tubo para la salida de la suspensión diluida, y en la parte inferior existe un orificio de salida para la suspensión concentrada. El ducto de alimentación se denomina inlet, el tubo de salida de la suspensión diluida se denomina vortex y el orificio de salida del concentrado se denomina apex.
tal como se puede observar en los siguientes esquemas. Aquí podemos ver pues el funcionamiento más o menos y las partes que conforman un hidrociclón. Siguiendo con el funcionamiento, la suspensión es bombeada bajo presión y, y entrando al hidrociclón a través del tubo de alimentación se genera un movimiento de tipo espiral descendente debido a la forma del equipo y a la acción de la fuerza de gravedad. A razón de este movimiento se produce una zona de muy baja presión a lo largo del eje del equipo, por lo que se desarrolla un núcleo de aire en ese lugar. A medida que la sección transversal disminuye en la parte cónica, se supone una corriente interior que genera un flujo neto ascendente también de tipo espiral a lo largo del eje central. Encuentre su camino al vórtice que actúa como revelarse. Posteriormente, las partículas en el seno del fluido se ven afectadas en el sentido radial por dos fuerzas opositorias, una hacia la periferia del equipo debido a la aceleración centrífuga y la otra hacia el interior del equipo debido al arrastre que se mueve a través del hidrociclón. Consecuentemente, la mayor parte de las partículas finas abandonan el equipo y a través del vórtice y el resto de las partículas mayoritariamente los gruesos saldrán a través del ápex. En la siguiente cifra se puede observar la trayectoria de flujos de los hidrociclones. Básicamente, los 4 parámetros independientes que permiten variar las condiciones de operación son la densidad de la pulpa, la caída de presión en la alimentación, el diámetro del vórtex, el diámetro del ápex y el tamaño de corte y la eficiencia de la separación, que son controlados mediante el ajuste de estos parámetros. Y finalmente podemos ver dónde podemos aplicar estos equipos que comúnmente se utilizan para deslamar, desaguar y clasificar por tamaño partículas de malla de 5 milímetros. También se usan con frecuencia para lavado y acopio de la industria de los áridos para la construcción y efectuar el antes de usar tanques de clasificación y tornillos lavadores puede mejorar considerablemente el rendimiento de estos equipos. En el caso de aplicaciones minerales como el procesamiento de roca y metales, los ciclones son los equipos que más se utilizan para controlar qué tamaño de material sale del circuito. Y en estas aplicaciones el producto es la fracción fina que se encuentra en el desagüe. El tamaño de liberación varía según el mineral y de modo que los hidrociclones se configuran de muchas maneras diferentes. Y hay otros tipos de aplicaciones que son para poliuretinacos y cerámicas para adaptarse a distintas propiedades químicas y para manipular materiales muy abrasivos. Y eso sería todo por el equipo. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte del equipo 4. Aquí tenemos nuestra bibliografía que consultamos para hacer la presentación y bueno, pues muchas gracias por su atención. Sería toda nuestra parte por los equipos de centrífugos para los distintos procesos. Gracias.